En este caso, el que no va a poder venir va a ser José Vidal Lucía Ejido, que tiene una operación el jueves, entonces amablemente su amigo Pedro va a hacernos una pequeña síntesis, un resumen resumido de su ponencia, porque él quería exponerlo y claro, pues amablemente Pedro va a hacer. Bueno, voy a hacer una sesión doble entonces, y luego ya pues cuando acabe me lo dice y te presento, sí. ¿vale? Vale. La ponencia de José Vidal Lucía se titula Las ermitas de Nuestra Señora de la Argamasa de Riolobos, con breves notas sobre la cofradía. Bueno, Vidal, como ha dicho Carlos, ha tenido unas cuestiones médicas y no podía venir y me pidió que si yo podía, si él me pasaba un texto, yo lo podía leer aquí. Él está programado para el jueves a primera hora. Yo le dije que por supuesto que sí, entonces él me ha pasado un texto breve con unas imágenes y entonces pues voy a proceder a la lectura. José Vidal es también un asiduo de la jornada y ha sido nombrado hace pocos meses el cronista oficial de Riolobos. Sí. Entonces, bueno, procedo. Dice, el presente trabajo tiene como objetivo hacer un estudio de la historia de las ermitas dedicadas a la Virgen de la Argamasa de Riolobos, con breves referencias a la vida de la cofradía de la Virgen de la Argamasa, ¿no? Vamos a ver, me la pasan en PDF y tengo que pasarla. Y tengo que pasarla por aquí. Dice, de la primitiva capilla o ermita titulada de la bienaventurada Virgen de la Argamasa, sita en el lugar de Riolobos, tenemos constancia en varios libros parroquiales desde mediados del siglo XVII, aunque su construcción a orillas del Alagón podría datarse de varios años antes, pero no hay base documental para fijar su fecha de inicio. En ella se fundó la antigua cofradía dedicada a la dicha Virgen de la Argamasa, cuyas constituciones u ordenanzas más modernas datan de 1672. En la visita general que se realiza en 1719 a la parroquia de Santa Catalina de Riolobos, se hace una memoria y razón de las mayordomías y obras pías que hay que visitar en este lugar. Se cita la ermita de la Virgen de la Argamasa y también la Virgen de la ermita de los Mártires, que no se había visitado desde el 1709 y que, según se declara, no parecía tener bien alguno. La ubicación... forma y elementos constructivos de este primer edificio mariano se desconocen. Solo existen algunas referencias que permiten hacerse una idea difusa del sitio donde pudo estar. En algún acta de la cofradía se dice que la ermita se encuentra socampana de la villa de Galisteo, en el término del lugar de Riolobos. O también en otro momento se dice: esta santa ermita es feligresía y territorio de su iglesia parroquial, pero tales descripciones no permiten precisar el lugar. Para indicar su situación un poco alejada de los núcleos habitados, se utiliza la expresión por cuanto dicha ermita está en desierto. Vidal creo que lo que la ubica más o menos, el Riolobos queda, luego se verá en otro mapa, un poquito más al sur, y más o menos la ubicación que él sitúa es justamente ahí donde hace la curva el río Alagón, que es el río que se ve ahí, ¿no? Bueno, vale. Otra referencia de localización sería ya la que indica el catastro de Ensenada, cuando dice que de esa llamada de Argamasa propia del común de los labradores. En la cuarta respuesta, que aparece ahí en esa página que se pone del catastro de Ensenada, se precisa más su situación. Junto a una pequeña huerta que está en la hoja de la Argamasa, en la ermita de este nombre. Único terreno del lugar que, según dicho catastro, era de regadío, como riego por manantío y con escasez de verano. Esta huerta de la Argamasa disponía de 3 perales, 4 abridores y un granado, como se refleja en la sexta respuesta. Su valor era de 200 reales de vellón. Se sabe también que según cita el catastro de Ensenada, que el concejo pagaba los derechos de su fiesta, en referencia a la romería que se hacía el lunes de la Piedra, con la justicia, cura, procurador y vecinos, con un gasto de 283 reales.
abonándose al cura y al sacristía 16 reales de vellón por una procesión y la misa del lunes de la piedra, y 88 por un novenario que se hace a Nuestra Señora de la Argamasa por los buenos temporales. El llamado lunes de piedra o lunes de albillo es el correspondiente al dominico de Quasimodo o Dominica in Albis. En realidad es el segundo lunes después de Semana Santa, el lunes siguiente al de Pascua. También se puede leer en alguna de las partidas de los libros sacramentales de la parroquia que la ermita tuvo ermitaño, quizás hasta el momento de su ruina más o menos. Una crecida del río Alagón en 1769 arruinó la ermita debido a que la circundó y entró en ella el agua hasta la altura de 5 cuartas. Vista la imposibilidad de la reconstrucción por la gravedad de los daños sufridos y por la falta de fondos y la morosidad de los mayordomos, el edificio fue abandonado y así, durante un periodo de unos 140 años, la cofradía llevó sus actividades y la veneración de la Virgen en la iglesia parroquial de Santa Catalina de Riolobos. Bien, y entonces, pues ahora ya se produce en el siglo XX ya la reconstrucción. Dice, cuando se acuerda la reedificación del santuario en 1906, los cofrades y el cura constatan la imposibilidad de erigirlo en el primitivo sitio por no aparecer indicio ni señal alguna que determine claramente el lugar donde estuvo construido. Y será en 1909 cuando la cofradía construya con donativos y trabajos de los vecinos una nueva ermita más próxima al pueblo en el sitio de las Senarillas, dentro de la misma dehesa de la Argamasa, junto al Cordel de Merinas o Cañada de Real Soriano Occidental. Como se ve ahí abajo, él ha marcado ahí el sitio un poquito más al sur de donde se suponía que estaba la primera, más cerca a la población de Riolobos, ¿no? Bien, dice, para la construcción de la nueva ermita no se contaba con ayuda municipal y se recurrió por ello a una suscripción popular y a los fondos propios de la cofradía. No consta en ninguno de los presupuestos y cuentas municipales de estos años la cantidad alguna destinada para esta obra. Tampoco se ha encontrado documentación que refleje lo recaudado en la suscripción popular o lo empleado por la hermandad. Solo hay algunos indicios y testimonios de vecinos actuales que recuerdan que sus antepasados contaban cómo habían colaborado en la obra con sus donativos y con su trabajo. El 4 de abril de 1909 la ermita fue inaugurada por el obispo de Coria, Perisme Cheta, que expresó, según consta en el acta de la visita, su malestar por la falta de cooperación de las autoridades y del maestro en los laudeables trabajos del cura rector para la edificación de la nueva ermita. Bien, bajo un poquito más. Tras varias intervenciones en su fábrica, desde los primeros años de su construcción, en 1986, ya cercano al fin del siglo XX, se consideró su mal estado y se comenzaron gestiones para su reedificación. El técnico del Secretariado Diocesano para la Conservación del Patrimonio Histórico, Artístico y Monumental emitió un informe en octubre de ese año titulado señalando que el edificio actual presenta síntomas de ruina evidente con acusado desplome del muro de la epístola. Al exterior se observan numerosos contrafuertes, algunos inútiles por estar totalmente despegados del muro y varios de ellos colocados en un último intento por evitar el derrumbamiento del inmueble. La negativa de la Junta de Extremadura para reedificar la ermita por no ser bien de interés cultural reorientó claramente el carácter coste y financiación del proyecto, que sería incluido en el Plan de Obras y Servicios de la Diputación Provincial de Cáceres de 1988 con la denominación de Riolobo Reparación de la Ermita. El nuevo proyecto fue redactado por el arquitecto del Gabinete de Estudios y Asistencia Técnica de la Diputación, José María Escribano, que llevaría la dirección de obra con el arquitecto técnico José Mangut. En la memoria, para dicha reparación, se describe la situación de la ermita en ese momento. Cubierta en mal estado, grietas en los paramentos, deterioro de los revestimientos y deterioro del solado. En ella, para salvar este deterioro, se propone la siguiente actuación: levantado de la cubierta, sustituyendo el entramado de madera que estuviera en mal estado, interponer entre la estructura de la cubierta y el material de cobertura una placa ondulada de tipo ondulines, arriostrar los muros a la base de un zuncho perimetral de hormigón, picado y enfoscado de todos los parámetros interiores y exteriores, reparación de las grietas y dotación de un nuevo solado. El presupuesto global de la licitación fue de unos 6 millones de pesetas, pero que luego el coste real fue superior. Un segundito.
Dice, pero como informaba el alcalde, don Francisco Hernández, el presupuesto de las obras de la ermita había sido rebasado y tuvo que ser reformado con una nueva consignación en el presupuesto municipal del ejercicio del año 1989. El cura de entonces, Tomás Pizarro, al referirse a la reparación de la ermita, afirma que la financiación corrió a cargo del Ayuntamiento y la Diputación, con una aportación de 700.000 pesetas de la mayordomía de la Argamasa. En la carpeta de liquidación del presupuesto de 1989 constan 3.125.000 pesetas como gastos líquidos para la obra de la ermita, y en la relación de deudores a 31 de diciembre figuran 700.000 pesetas como aportaciones familiares de familias para la ermita, lo que coincide con la cifra citada de la cofradía. La recepción provisional de la obra se hizo el 10 de agosto de 1989 y, como pone ahí, el coste final pues superó los 10 millones de pesetas. Bueno, en la actualidad, en magnífico estado, es el centro de veneración y festividades de la imagen titular. Y comenta el autor, José Vidal, que en otro momento habrá que plantear el estudio sobre la hermandad, justamente con las demás cofradías y obras pías de Riólogo, para intentar recomponer el cuadro de personas intervinientes en las mismas, que muestre elementos de la vertebración social del pueblo y de la dependencia que la gente tenía de la Iglesia y del clero en los siglos XVII al XX. También sería de interés analizar en este estudio las características de la imagen mariana del siglo XVI, que se muestra en la última imagen que aparece en la presentación, que es esta que se ve aquí. Y nada más, muchas gracias por su atención.